del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo temor, toda duda. Lléname plenamente de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces empezamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, lo que vamos a ver es un poquito el fundamento de lo que vamos a hacer en todo este tiempo. Todo el programa está armado para que aquellos que inician, ¿sí?, en 10, 12 encuentros ya estén preparados para recibir cualquier tipo de sacramento. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es un poquito la metodología que vamos a usar para esto. Y la metodología que vamos a usar es la apologética. La apologética. Es un poco el tema de los métodos. Siempre están en discusión, porque uno dice que este método es bueno, otros dicen que aquel método es mejor y aquel otro método. Bueno, nosotros tratamos siempre de aplicar un método que sea concreto y objetivo y que sea argumentativo con lo que la Iglesia tiene a mano para que el católico se forme y sea un buen cristiano católico. Biblia, tradición, magisterio de la Iglesia. Ustedes ahí, bueno, tienen citas bíblicas en algunos temas. Vamos a ir nombrando algunos documentos magisteriales, como hoy, por ejemplo, que es muy importante. Y bueno, por eso es que es importante que tomen nota. De todas maneras, yo les voy a mandar el PDF que lo van a tener, ¿sí? Igual siempre es bueno tomar alguna notita de lo que se habla. Fíjense una cosa, en el cuaderno ese que tienen, el cuadernillo que ustedes tienen, ustedes van a encontrar que la mayoría de las objeciones son objeciones protestantes, o sea, objeciones que se le hace a la Iglesia Católica. Pero fíjense lo que dice ahí. En este tema, la objeción no es de afuera, porque de afuera no tienen ningún problema hacer apologética. Les encanta discutir, bien entendido, ¿no? Hoy vamos a ver que discutir es bueno, pelear es malo, ¿no? Y al protestantismo le encanta confrontar con la Escritura, etcétera, etcétera. Las objeciones son internas. Las objeciones son de la Iglesia Católica, de nuestros hermanos. Entonces vos cuando haces apologética, lo primero que te van a decir, no, pero ¿sabes cuál es el problema? Que con la Escritura no se discute. Ahí tienen un puntito. Con la Escritura no se discute. Van a venir, no me digan que esto no lo han escuchado. Se han cansado de escucharlo. Y si andan hablando de Dios, con la Escritura, más todavía. La Escritura no es para defender la fe se defiende sola. ¿De dónde sacás vos que vos tenés que defender la fe? ¿Quién te cree que sos vos para defender la fe católica? La fe no se defiende. La Escritura no es para defender la fe. Todas estas objeciones son todas católicas, todas. Entonces nosotros, cuando hacemos algo y es bueno, pero no sabemos por qué lo hacemos, es un gran problema, porque esas objeciones nos calan profundo y nos empiezan a hacer titubear y nos hacen dejar de hacer lo que estamos haciendo, que es formarnos. Discutir, miren lo que significa, porque si nos vamos a formar en nuestra fe, también tenemos que formar un poquito en el idioma. Si ustedes se fijan, ya últimamente el hombre ya usa 50 palabras para hablar, para hacer una tesis, para hacer una declaración de amor al novio. 50 palabras tenemos en la boca y no tenemos más. Entonces, como no sabemos, es un gran problema. Miren lo que significa discutir. Disipar o resolver. Disipar o resolver, ¿qué? Una cuestión, la que sea. Según la Real Academia Española, escuchen, contraponer opiniones sobre algo. Definición. Según la Biblia, argumentar. Lo vamos a ver.
¿Me entienden? Esa es la definición de, desde la razón, ¿sí? El significado de discutir. Entonces, bueno, ¿podemos discutir o no con la Biblia? Ahora, tenemos que saber ese significado, porque si no, si todos creemos que discutir y andar peleando y matándonos es un gran problema. Bueno, eso no es. Dale. Miren, es muy necesario que hoy nos detengamos un poquito en esto. Ustedes saben que cuando presentamos la pastoral, de retorno, utilizamos varias exhortaciones apostólicas, conclusiones de algunos papas de la Iglesia, referida a la pastoral de retorno y a la apologética, etcétera, etcétera. Bueno, había mucho, y de eso mucho que había, yo dejé por un lado eso para la presentación de la pastoral, y me guardé estas definiciones, que las vamos a leer ahora rapidito, para que ustedes vean que lo que hacemos nosotros, que es la apologética, está en la raíz. Miren, la apologética está en la raíz del sacramento de iniciación cristiana. Por ejemplo, ellos van a recibir el bautismo. Luz va a recibir la confirmación. Yo les voy a leer 2 numerales del catecismo para que ustedes vean que esto que hacemos nosotros, que es la apologética, en otras palabras distintas, ¿sí?, es lo que debe hacer cualquier bautizado y cualquier confirmado, en definitiva cualquier católico. Miren, vamos a leerlo, ¿sí? Lo voy a ir diciendo, yo lo traje acá para que no se extienda mucho el encuentro. Yo les voy a leer alguna cosita por acá. Pero un poquito antes de eso, les digo un par de cositas. La apologética no es más ni menos. La apologética viene de apología. La apologética, Luis es abogado, él hace apología, defiende a su cliente, el que sea. Es la defensa de algo. En el caso de nuestro, en la Iglesia, la apologética es la defensa de la enseñanza, de la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Durante toda la vida siempre se hizo ¿qué? Apologética cristiana, en general. ¿Por qué? Porque los cristianos estábamos todos unidos. Pero a partir del año 1517, con la separación de Lutero, se generó un inconveniente. Por eso que tuvo que en el año 1545 al 63, por ahí, se convocó el Concilio de Trento, ¿sí? ¿Para qué? Para definir la doctrina y decir, bueno, momento, esto creen los protestantes, pero nosotros los católicos creemos esto. Se definió lo que siempre se creyó, se definió la doctrina. Entonces, a partir de ahí, la apologética ya no alcanza con hacer apologética cristiana. Por eso que la apologética es apologética cristiana católica. El protestante hará apologética cristiana evangélica o lo que fuera. Nosotros tenemos que aprender la apologética cristiana católica. Entonces ustedes van a ver que hay una cita que es la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice que siempre y en todo momento el católico tiene que estar dispuesto a dar razón de nuestra fe. Siempre, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes cuando empezaron el proceso de conversión, las dudas, las preguntas, Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, a mí me toca acá, pero a ustedes les tocará en otro lado. Pero lo cierto es que todos estamos llamados ¿a qué? A tener que dar razón. Siempre y en todo momento. Fíjense una cosa, qué importante, porque hay una palabra ahí que es tremenda. 2 palabras. Siempre y en todo momento. Entonces, eso desmitifica un poquito a veces cuando se habla, bueno, pero si no quieren hablar de Dios y de fútbol y de religión no se habla. ¿Perdón? ¿Perdón? La Biblia dice, el apóstol Pedro dice, que el católico tiene que estar dispuesto siempre
y en todo momento y ante cualquiera, ¿a qué? A dar razón de su esperanza. Miren, vamos a leer un par de cititas nada más, porque la Iglesia tiene una gran comisión, que se llama la Gran Comisión, y ahora yo les voy a mostrar a ustedes qué es la Gran Comisión. Pero vamos a ver cómo, o sea, si en este momento, cómo y Dios estaría mirando al hombre, al católico, ¿cómo lo estaría mirando? Vamos a buscar una cita, vamos a buscar una cita, Marcos 6:34. Búsquenme Marcos 6:34. Vamos a hacer una pequeña introducción, y ahí nos vamos diciendo, escuchen, ustedes se tienen que enfocar en las citas que están en el cuadernillo, ¿está? Yo voy a irme echando otras citas para darle el contexto a lo que voy a enseñar, ¿ok? Pero esas citas las van a tener igual, pero ustedes tienen que concentrarse en esas. Yo lo que le estoy haciendo ahora es tratar de darle un contexto para que ustedes puedan llegar al meollo de la cuestión. Vamos, ¿lo tenés? Sí, 6:34. Sí, bien. Vamos. Al desembarcar, escuchen, al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente. Escuchen, Jesús desembarcó y ¿qué vio? Un montón de gente, vio el mundo, eso significa una exégesis bíblica. Se bajó, desembarcó, miró un montón de gente. Y vamos a ver qué vio. Y sintió compasión de ellos. ¿Por qué sintió compasión? ¿Qué le pasa a Jesús? Ahora anda flojito, anda de sentimientos encontrados, encontró un montón de gente y sintió compasión. Pobrecito, tienen hambre, ay pobrecito, tienen frío, ay pobrecito, están descalzos. ¿Será eso? No, escuchen por favor. Pues estaban como ovejas sin pastor. Estaban como ovejas sin pastor. Estaban dando vueltas por el mundo, cada uno viviendo como podían y a la manera que querían y ya está. Así los vio. Por eso se compadeció. No se compadeció porque si había pobres, si había ricos o de clase media. No. Se compadeció porque los vio desorientados. ¿Cómo anda el mundo hoy? Desorientado. Sin Jesús el mundo está desorientado. ¿Y qué habrá hecho Jesús? Les habrá dicho, está bien, no importa, seamos fraternos, pasamos todos en el amor, juntémonos, buscate un grupito y compartí un mate y ya te vas a sentir acompañado. No, señor. ¿Sabe qué hizo el Señor? Se puso acá donde estoy yo y empezó a ¿qué? Escuchá. Y se puso a enseñarles largamente. Se puso a enseñarles largamente. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas 23 de los discípulos de Maús? Que había muerto Cristo y esperaban toda la resurrección, no lo vieron resucitado, se fueron todos desarmados, tristes. ¿Y qué pasó? Se les puso al lado Jesús, no lo reconocieron. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué? Le dijo, son tontos ustedes, no es que soy yo. No les dijo eso. ¿Se puso a qué? Se compadeció de ellos. ¿Y qué hizo? Les enseñó todo lo que decía la Escritura de él, y luego lo reconocieron en la fracción del pan. O sea, Jesús, ¿qué le estaba enseñando ahí? Le vamos a contar el cuentito de Esther. No, le contó toda la Escritura. ¿Dónde la Escritura? El Antiguo Testamento. Por eso, ojo, cuando compren una Biblia, no compren el Nuevo Testamento. Tienen que comprar la Biblia completa. ¿Por qué? Porque Jesús a estos discípulos y a esta gente de Marcos 6:34 no le estaba explicando el Evangelio de Mateo. Le estaba explicando lo que había hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento habla de quién? Todo habla de Cristo. Lo que pasa es que no sabemos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento? No sabemos. Está todo ahí. Es más, cuando vos ya sabés, ¿sí? No necesitas el Nuevo Testamento para encontrarte con Jesús. Necesitas el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en el Nuevo se materializa todo lo que dice el Viejo. Bueno, sigamos. ¿Qué ocurre? Se puso a enseñar, y después de enseñar, ya eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, forma un poquito la iglesia, los 12, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa enseñanza que hace Jesús a esos que vio como ovejas sin pastor, se compadeció, empezó a estudiar, a enseñarles, luego toma a 12, les enseña y los manda ¿a qué? A predicar. Fíjense, la enseñanza es la gran comisión. Hoy en la iglesia no hemos olvidado enseñar. Hoy en la iglesia forma un grupito para estar contenido, pobrecito, para estar contenido. No. Ustedes van a ver que la misión de la iglesia es la evangelización. Es la evangelización.
No hay otra. Sí, por supuesto, hay otras actividades, atender al pobre, todo eso lo hacemos, ¿sí? Pero lo central de eso es la enseñanza, porque la enseñanza es la que te lleva al cielo. La enseñanza es la que te lleva a atender a un pobre. La enseñanza. Porque si vos no crees que el pobre existe, no porque tenga la culpa, algunos tendrán la culpa, pero en general el pobre es pobre porque siempre existió pobre y va a seguir siendo pobre. Entonces vos no podés atender a un pobre si no has aprendido que tu salvación depende de las obras de caridad que hagas. ¿Con quién? Con los pobres. ¿Me entendés? Jamás vas a trabajar en favor de los pobres, sino que si no aprendes. ¿Me entienden con la historia? Si el mundo fuera católico, real, como fue en otras épocas, los pobres no existirían. ¿Me entienden? Fíjense, cuando vos empezás a estudiar Hechos de los Apóstoles 3, te encontrás que en la puerta de la hermosa del templo había un paralítico. Salgan ahí afuera ahora. ¿Cuántos hay? Hace un ratito había como 60. ¿Me entienden como la historia? ¿Por qué? Por falta de caridad. ¿Está? Bueno, miren. Entonces vamos a ver cómo en Mateo 28, 19 elige a 12, los manda ¿a qué? A evangelizar, a predicar. Vayan, enseñen lo que yo les he mandado. O sea que Dios mandó a los apóstoles, ¿sí? Luego, fíjense una cosa, ¿a qué manda también? A bautizar. En ese mismo pasaje dice, vayan y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Perfecto. Pero no queda ahí, porque en Lucas 10:2 va a mandar ¿a quién? A los laicos, a nosotros. ¿Nos va a mandar a qué? A predicar. Pánico escénico. El católico tiene un pánico escénico por salir a anunciar a Cristo. Nosotros, gracias a Dios, a través de la formación, tenemos una experiencia enorme, hermosa, acá y en otros lugares, donde salimos a predicar y la gracia que eso que Dios te regala, ¿no? por esa acción. Pero lo cierto es que esta tarea de evangelizar es de los sacerdotes, de los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los obispos y los sacerdotes, todos los consagrados, y también ¿de qué? De los laicos. ¿Y por qué le hice esta introducción? Porque hay una cosa que es importante, y es que nosotros tenemos que saber el por qué nos bautizamos. Que parece que el bautismo es como que el bautismo es una gracia de Dios y no conlleva una obligación de ningún tipo. Me bauticé, soy hijo de Dios, formo parte de la iglesia, gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¡Bum! Chao, listo. Se acabó la historia, no tengo más nada para hacer. Miren, esto se lo voy a leer yo. Le voy a leer el numeral 1270 del Catecismo. Escuchen, por favor. Porque cuando vos empezás, por ejemplo, a dilucidar un poquito todos estos movimientos marianos, estos movimientos de todo tipo, en el fondo está el bautismo. En el fondo el bautismo es revivir el bautismo. No le hemos dado importancia al bautismo. No hemos bautizado de niños, otro de grandes. El de grande lo aprovecha más porque entiende. Y nosotros de niños recibimos el bautismo, los padres después, qué sé yo, uno se separa, el otro se fue a la iglesia, el otro no sé qué, los chicos quedan boyando, hacen la comunión porque van 3 veces, 3, 4 veces y van a dar la comunión, pobre Juancito, da la comunión también, total, ¿me entendés? Y no saben nada, ¿me entendés? Entonces fíjense lo que dice el numeral 1270 del Catecismo, es terrible. Mire, dice, los bautizados, o sea, nosotros, menos Agustina por ahora, los bautizados, renacidos por el bautismo como hijos de Dios, o sea que con el bautismo pasamos a ser hijos de Dios, escuchen lo que dice el Catecismo, están obligados, dice. ¿Ustedes cuánto hace que no usan la palabra obligado? Es mala palabra hoy, en el mundo relativista de hoy, decir que vos estás obligado a hacer algo. ¿Y por qué estoy yo obligado a hacer algo? ¿Y por qué estoy obligado a hacer algo? ¿O no? Hoy la palabra obligado es una palabra que está totalmente fuera de nuestro vocabulario, porque es estigmatizante, porque ¿qué? ¿Quién te obliga? Bueno, miren lo que dice el Catecismo, los bautizados renacidos como hijos de Dios están obligados, ¿a qué? A confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia.
Entonces nosotros, ¿cuál es la fe que recibimos? Creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creo en Santa María Virgen. Ah, bueno, pero a lo mejor ya no es virgen, a lo mejor tuvo hijo, total, ¿cuál es el problema? Creo en la iglesia católica, apostólica, romana, una santa católica, apostólica. Y bueno, pero viste que ahora toda la iglesia es lo mismo, ¿viste? O sea, ¿qué es lo que crees? ¿Qué fe profesás? Ninguna. Cualquier fe, menos la fe que profesaste cuando recibiste el bautismo. Y eso no lo sabes. Miren, después del bautismo, ¿qué recibimos? La confirmación. La confirmación, ¿qué es? Justamente es un sacramento que nos permite recibir una fuerza especial del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ahí sí, ya poder dar testimonio al mundo. Miren lo que dice, escuchen, y esto ya va para lo más grandecito, ¿no? Dice, en efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece de una fortaleza especial del Espíritu Santo. Escuchen, de esta forma, por si no lo sabían, les explico cuál es la obligación que tienen por el sacramento de la confirmación que van a recibir. Y vos, Luz, fíjate, porque estás a tiempo de arrepentirte. Sí, porque Dios no obliga a nadie, en la voluntad de uno, ¿está? Miren lo que dice, de esta forma quedan obligados aún más, o sea que ya estábamos obligados con el bautismo, con la confirmación quedamos obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender, o sea, predicar, la palabra de Dios, y escuchen, y defender la fe con palabras y obras. Cuando le venga algún de esos a decir que la fe no se defiende, numeral 1285 del Catecismo de la Iglesia. Con la confirmación estamos obligados a extender y a defender la fe. La fe sí se defiende. ¿Estamos hasta ahí? Y si no le alcanza eso, que no lo voy a leer ahora, pero solo el nombro, en Lumen Gentium 11, que es justamente una exhortación apostólica una constitución dogmática de Pablo VI, en Lumen Gentium 11 dice exactamente estas mismas palabras que yo acabo de leer del catecismo. O sea, ¿de dónde salen esas palabras del catecismo? De Lumen Gentium. No es algo que se le ocurrió a alguien, no, un documento magisterial. Miren, otro detalle más. Juan Pablo II no tiene una cita de una encíclica o de una bula o lo que fuera que defina exactamente con las palabras que yo le voy a decir esto, pero toda la enseñanza de Juan Pablo II a lo largo de sus 20 y pico años de ministerio petrino, él siempre habló de que el hombre tiene 4 obligaciones para con la fe. 4. La primera, conocerla. Segundo, vivirla. Tercero, darla a conocer. 4, defenderla. Ese es todo el magisterio de San Juan Pablo II. Conocerla, vivirla, darla a conocer y defender la fe. Bueno, la de Francisco después se las paso, es muy cortita, pero sí otra cosa que es muy importante, porque a veces cuando hacemos estas actividades nos encontramos con alguna reticencia seria por parte de los pastores, de nuestros pastores. Entonces también tenemos que saber qué dice la Iglesia con respecto a la apologética para nuestros pastores. No para pelear, para decir vos me tenés que permitir acá, porque esto, no, cada uno en su casa hace lo que quiere. Pero está la obligación también, porque si la Iglesia es madre y maestra y nos invita, nos llama, nos convoca a algo, no nos podemos hacer los otros. Miren, exhortación apostólica, escuchen cómo se llama, os daré pastores, Juan Pablo II, al episcopado, al clero y a los fieles sobre la formación de los sacerdotes en la situación actual. ¿Nunca les llamó a ustedes la atención por qué el catecismo de la Iglesia Católica es tan grueso, es tan denso y tiene
tanta información de citas bíblicas, de tradición de la iglesia, de padres de la iglesia, de citas magisteriales. Nunca se pensaron, ustedes leyeron, bueno, quiero creer que un poquito lo han ojeado, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Juan Pablo II hizo ese trabajo porque había una deficiencia de formación increíble dentro de los seminarios. Entonces faltaba formación. Entonces ese catecismo que hace es más que nada orientado ¿a quién? A los sacerdotes, para que tengan un sustento, una base importante, porque fíjense, cualquier persona promedio es muy difícil, ¿cómo se llama esto? Poder leer ese catecismo y entenderlo. Son cientos y cientos y cientos de páginas, letras chiquititas así, citas para todos lados, notas al pie, impresionante. Por eso que a mí me gusta mucho enseñar con el Catecismo de San Pío X, que es pregunta y respuesta. Entonces, para aquel que no sabe, es buenísimo, porque es pregunta y respuesta y las preguntas se te van grabando. Pero lo cierto es eso. O sea, que ese catecismo tenía esa orientación. Y mire lo que dice. Dice, mire, si todo cristiano, o sea nosotros, cristianos comunes, afirman los padres sinodales, deben estar dispuestos a defender la fe, lo acabo de ver recién en los numerales. Si nosotros, gente común, tenemos que estar dispuestos a defender la fe y a dar razón de la esperanza que vive en nosotros, escuchen, mucho más los candidatos al sacerdocio. Mucho más los candidatos al sacerdocio. Está hablando de que de seminaristas. ¿Ok? Y los presbíteros, o sea, ya ordenados. Escuchen, deben cuidar diligentemente el valor de la formación intelectual. Hoy es todo sentir. Me siento bien, me siento cómodo, pura emoción, hasta que te vas 2 horas afuera y se te acabó la emoción y seguís estando vacío. Porque dice Santo Tomás que la fe es un acto del conocimiento, no es un acto de los sentimientos humanos. Por eso que hay tantas religiones hoy. Es un acto de la intelectualidad del hombre. Luego, obviamente, cuando vos tenés la intelectualidad y el conocimiento, ¿sí? Tendrás que aplicar ¿qué? Tu voluntad, que es la que decide en definitiva, en pos de lo que aprendiste o no. Entonces cada uno puede hacer lo que quiere. ¿Está? Mira lo que dice. Cuidar diligentemente, estamos hablando del presbítero, ¿no? Cuidar diligentemente el valor de la formación intelectual en la educación y en la actividad pastoral. Acá. Dado que, escuchen, para la salvación de los hermanos y hermanas, porque para eso está un sacerdote. ¿Para qué se creen ustedes que está un sacerdote? La única función que tiene un sacerdote es la salvación, la cura de almas, la salvación de las almas. Todo lo demás que haga, sí, también hay que hacerlo. Pero lo central, la salvación de las almas. ¿Cómo salvás vos las almas? Haciéndole entender a una persona que es pecadora, que necesita el sacramento de la confesión. ¿Para qué? Para dejarle al Señor en la cruz todos tus pecados, toda tu inmundicia. ¿De qué sirve? Que estés con todos los pecados, pero seas re bueno. De nada. Miren, eso que es mío. Bueno, dice, para la salvación de los hermanos y hermanas, deben buscar, está hablando de los sacerdotes, un conocimiento más profundo de los misterios divinos. Además, escuchen, acá está el tema. Además, dice, la situación actual, la de hoy, la del mundo de hoy, esto está escrito en el año casi 2000. ¿Sí? No, 92. O sea, nada, hace 30 años, para la iglesia no es nada. Dice, la situación actual, dice, marcada gravemente por la indiferencia religiosa. La herejía madre de todo, la indiferencia religiosa. ¿Qué quiere decir eso? No importa si sos esto o lo otro, mientras vayas a un lugar, te congregues y hables de Jesús, todo lo mismo. O sea, no hay diferencia religiosa, pero Cristo tiene una sola iglesia. Entonces la indiferencia religiosa es una gran herejía. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces Juan Pablo, ¿qué dice? Le dice esto, muchachos, se tienen que formar. ¿Por qué? Porque la salvación de los hermanos depende de que entiendan que la salvación está en Cristo y en la Iglesia Católica. Porque si eso van a cualquier lado. Y miren, dice, y por una difundida desconfianza de la verdadera capacidad de la razón para alcanzar la verdad objetiva, hablamos hoy.
La inteligencia es la que la intelectualidad, el conocimiento de Dios es el que un poquito de filosofía, un poquito de teología, es lo que te lleva a ¿qué? A entender que la verdad se conoce. ¿Por qué? Porque la verdad es objetiva, no es subjetiva. Entonces cuando vos la verdad es subjetiva, ahí aparece ¿qué? La indiferencia religiosa. Todos tenemos un mismo Dios, por favor, no me van a decir que el Dios católico es el mismo que el Dios judío, que el Dios musulmán, que el Dios budista, que el confucionista, no, nosotros queremos un Dios trino, por Dios, ¿me entienden como la historia? Miren, dice, así como por los problemas y nuevos interrogantes provocados por los descubrimientos científicos y tecnológicos, dice, exige un excelente nivel de formación intelectual que haga a los sacerdotes capaces de anunciar. ¿Pero cómo? ¿Los sacerdotes de por sí no están capaces, capacitados para anunciar? No, si no está formado, no. Si no está formado, no. Precisamente en ese contexto, escuchen, el inmutable Evangelio de Cristo y hacerlo creíble frente a las legítimas exigencias de la razón humana. Por eso que dice Pedro, dice que el hombre tiene que estar dispuesto siempre y en todo momento a dar razón. ¿De qué? De tu esperanza. ¿Ante quién? Ante los que no creen. Viene Agustín y dice, pero escúchame, ¿y por qué la iglesia está? No tenga ningún problema, Agustina, yo te voy a mostrar por qué es necesaria la iglesia. Tenés que dar razón. ¿Y por qué decir que Dios existe? ¿Por qué? Y porque Dios existe, mirá, por esto. ¿Y por qué Jesús es Dios? Por esto. Eso es todo lo que está contenido en ese cuadernillo, que ojalá que le sea de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque Agustina se merece conocer lo que nosotros conocemos. Se lo merece. ¿Y sabe cuál es el problema? Se merece conocer. La salvación no se la merece. La salvación es por Cristo, pero se merece conocer la salvación. ¿Y quién le va a llevar a ella la salvación? Si no a nosotros. Por eso que ella no se puede ir defraudado acá, Agustín. No se puede ir defraudado acá. Se puede ir enojado. Enojado se puede ir tranquilamente. ¿Sí? Pero defraudado no. Porque la verdad a veces golpea. Eso ya es otro problema. Que ya no es mío. Pero se tiene que ir con la verdad. Miren. Fíjense lo que dice ahora el mismo Juan Pablo II en la conferencia episcopal de las Antillas, en una conferencia que da. Miren lo que dice: en la exhortación apostólica Eclesia en América, afirmé que es necesario que los fieles, nosotros, pasen de una fe rutinaria, de la fe católica de siempre, la que vos hablabas y la que tenemos muchos, una fe consciente, una fe rutinaria a una fe consciente. ¿Por qué? Porque, ¿saben cuál es la diferencia del catolicismo con el cristianismo que anda hoy en el mundo y con todo lo demás? Es que nosotros somos católicos porque tenemos la convicción de lo que creemos. ¿Me entendés? Porque el que no es católico por convicción se va al protestantismo. ¿Por qué? Porque el protestantismo genera más emoción. Si vos vas a buscar, ¿por qué se creen que ahora todas las misas y todo, los quieren hacer, que todos participen, que todos tengan, para que sea entretenida? Y se va igual la gente, porque el católico es católico por convicción, porque sabe que ahí está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo en el cuerpo de Cristo que estamos comiendo. Pero cuando no lo crees y vas a entretenerte, bueno, un día vino tu papá, vino un hermano, vino un amigo, dale, acompañame, no seas malo, acompañame al culto y nos vamos a comer una pizza y vos tenés hambre, y sí, bueno, o sea, lo vendés al Señor por una pizza, lo acompañás y decís, pero mirá este pastor, qué elocuente que es, mirá qué lindo que predica, gloria al Señor, aleluya, al mes. Cuando en la iglesia católica nunca agarraste una Biblia, al mes andá con la Biblia en la calle debajo del brazo, predicándole a los católicos una fe que no existe. ¿Me entienden como historia? Eso si no sabes, si no te formás. Cuando te formás, la cosa es diferente. Entonces, fíjense lo que dice justamente Juan Pablo II. Dice, hay que pasar de una fe rutinaria a una fe consciente, vivida personalmente. Dice, la renovación de la fe será siempre el mejor camino para conducir a todos a la verdad que es Cristo. Por eso, escuchen. Y cuando le digan, no, que la apologética, momentito señor, tengo documento, tengo para hacerle, si usted tiene media hora, yo le voy a contar todo lo que usted no sabe.
Miren lo que dice Juan Pablo II. Por eso dice, es esencial desarrollar en nuestras iglesias particulares, esto es una iglesia particular, una nueva apologética. Más claro, una nueva apologética para vuestro pueblo, a fin de que comprenda lo que enseña la iglesia. O sea que es muy necesaria la apologética para que el católico entienda cuál es la enseñanza. Por eso que yo le estoy citando estos documentos, que ya no se los van a acordar de memoria, pues yo ni yo a veces me los acuerdo de memoria, pero sé que lo dice, sé dónde está y sé cómo buscarlo. Miren qué fácil que es. ¿Me entendés? Es como cuando vos te cortas un dedo, en serio, y si no sabes dónde está la curita, hermano. Ahora, si sabes dónde está la curita, ay, mira la curita, tic, me la pongo y se resuelve el problema. Esto es lo mismo. Acá no es cuestión de llenarse el cerebro con información, sino saber lo que es la verdad. Después se busca. Miren, bueno, y con eso ya está, suficiente. No le vamos a meter más pilas sobre eso, porque después le voy a pasar el material y ahí van a encontrar un montón de cosas. Bueno, ahora, sí, todo muy bonito, esto lo dice el magisterio, sí, lo dice la tradición, bueno, pero ¿y qué dice la escritura? Porque la apologética, hoy van a ver que la apologética es dar razón de la esperanza, ¿con qué? ¿Con lo que yo pienso? No, con la escritura. Eso es la apologética. La apologética es argumentar cada cosa que uno dice con la escritura. Y hoy escuchen lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver a Jesús haciendo apologética. Y si Jesús hizo apologética, ¿cómo venía a decir alguien no haga apologética? ¿Qué está pasando? Vamos a ver a Pablo haciendo apologética con los judíos. Vamos a ver a Pablo haciendo apologética con los cristianos. Vamos a ver un laico haciendo apologética. Y vamos a ver un sacerdote haciendo apologética. ¿Qué más quieren ver? ¿El perro haciendo apologética? No, el perro no puede hacer apologética porque no tiene razón. Pero la apologética en la iglesia está desde siempre. Bueno, vamos con Mateo 4. Mateo 4, 5. ¿Lo tiene por ahí? Vamos a ver, lo primero que vamos a ver es a Cristo. Vamos a empezar al revés. Vamos a ver a Cristo haciendo apologética. Yo les voy a agregar algunas otras. Pero esta es una cita que ustedes tienen que saber. Jesús haciendo apologética, Pablo haciendo apologética con los judíos, con los cristianos, un laico haciendo apologética, y esta cita que no la vamos a repetir porque es la que venimos hablando, 1 Pedro 3:15, y es la cita que, si ustedes se fijan, en la hojita, ¿cómo se llama? En el cuadernillo, la primera, ahí te dice abajo la cita que es fundamento de la apologética, ¿no? 1 Pedro 3:15, en el frente de todo está. Bueno, vamos a ver qué nos dice, escuchen muy bien, escuchen muy bien, muy bien. Mateo 4, 5. Ustedes van a ver, porque ¿saben quién es el que se hace el más tonto de los tontos? ¿Quién es? El diablo. ¿Quién es el más tonto de todos los tontos? En aspecto religioso. ¿Saben quién es el más tonto de todos los tontos? El demonio, el diablo. ¿Saben por qué? Porque se hace tanto el tonto que parece que no existe. Entonces, cuando vos no ves un peligro, no existe, pero el peligro está. ¿Y cuál es el peligro más jodido? Yo hago una pregunta. Si vos ves un precipicio a lo largo, 200 metros para abajo, es serio, ¿no? Sí, pero es sencillo, yo lo veo. Ahora yo me voy a pescar y me fui en la alpargata y está lleno de yuyo, está lleno de yarará. ¿Qué es más peligroso, el precipicio ese o caminar en un senderito que no conozco, lleno de yarará, de una víbora? ¿Cuál es? No la ve la víbora, se hace bien la tonta hasta que le pisaste la cola. ¿El petacual te murió? ¿O no? Y el precipicio que parece una cosa tremenda y no es tanto problema porque cuando va el enemigo lo ve, bueno, sabes que te va para otro lado y se acabó. Si no podés con él, chao. ¿Da? Bueno, pero el demonio es bien tonto, se hace bien tonto, viene el tonto. Entonces parece que no está, y como parece que no está, nos engaña siempre. Pero el Señor nos va a enseñar una cosa importante, porque el Señor, para vencer la tentación del demonio que vamos a ver ahora, ¿sí?, se le tuvo que plantar al demonio. ¿Y con qué? Con esto. ¿Saben qué es esto? Bueno, tienen que familiarizarse, porque esta es la que te salva. Te salva de la ignorancia, ¿no? Bien, muy bien. Miren, fíjense,
¿Quién lo lee? Vamos. Bien. Dale, Eugenia. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa. La primera tentación ya está, la del pan, ¿se acuerdan? Convierte estas piedras en pan, no solo el pan vive el hombre, sino ya está. Vamos a la segunda tentación. ¿Lo llevó a dónde? A la ciudad santa. A la ciudad santa. Y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Allá arriba en el templo, en la punta ya lo puso. Y mire lo que le va a decir el amigo. Dale. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de acá abajo. Pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. ¿Cómo lo vieron al diablo? ¿Lo ven lindo? ¿Saben qué? Eso que acaba de leer, pero ¿qué ocurre? Eso que le dice el demonio a Jesús, ¿saben dónde está? En un salmo, en el Salmo 91, 12. Y saben, y miren cómo se lo dijo. Tírate, porque ¿qué? Escuchar. Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos. No, porque está escrito, esa parte. Un poquito más atrás. Pues la Escritura dice. Pues la Escritura dice, mira el demonio, ¿con qué lo tentó a Jesús? Con la Escritura. Miren qué atrevido que es, porque la Escritura ¿qué es? ¿La palabra de quién? De Dios. De Dios. Mirá que pícaro el demonio. Porque está escrito, tirate que no te pase nada, vienen los ángeles, ya está. Y miren que si hubiera sido un tonto, como muchos tontos somos nosotros, te muestran acá, por ejemplo, dice, porque dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que se fía del hombre y pone en él toda su confianza. Y viene un protestante y dice, porque Jeremías dice esto, así que no sé qué hacen ustedes confesándose con un sacerdote y son todas doctrinas de hombre, gloria al Señor de Dios. ¿Sabe qué hace el católico? No se confiesa más. No se confiesa más. ¿Sabe por qué? Porque el evangélico dijo, porque dice la Escritura no dice eso. Fiarse no quiere decir confesarse, pero como no sabemos, no nos interesa tampoco ni siquiera buscar, entonces, ¿qué le diría yo? Cuando viene un protestante y me dice, ¿sabe qué pasa? Que también dice la Escritura, a quien le perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quien se los retenga les quedarán retenidos. O sea que vos tenés un problemita ahí porque no estás entendiendo la Escritura, porque la Escritura es clara, fíjate acá en Juan 20:21 dice eso. ¿Qué le va a decir Jesús? También está escrito, dale. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Guárdese, señor diablo, está hablando con el Señor, no lo tiente, fuera de acá. ¿Me entienden? ¿Qué hizo Jesús? Apologética. Le argumentó al demonio con la Escritura que lo quería engañar, como nos quiere engañar a nosotros, siempre. ¿Me entienden? Cuando viene un hermano así, no, pero con la Escritura no se discute. ¿Cómo que no se discute? Si acá dice que se discute, ¿a quién te creo, a vos o a la Escritura? No, pero la fe no se defiende, pero escuchame, si acá dice que se defiende, ¿te creo a vos? ¿Me entienden con la historia? Cuando vos le crees a ese otro, pasaste a ser un tibio. Y tu fe va a empezar a correr peligro en un futuro, porque todo eso se va aumentando, ¿no? Bueno, ahí que vimos a Jesús haciendo apologética. Vamos a ver, escuchen, vamos a ver lo que hacía Pablo que hacía en las sinagogas. Con la Escritura no se discute, vamos a ver si es cierto o no. Hechos 17:2, vamos a escucharlo en Pablo, esto es muy importante. Pablo, según su costumbre. Escuchen, Pablo, era costumbre de Pablo. ¿Qué quiere decir costumbre? La costumbre de Carlos, salir de casa del misionero de Carlos, tomarse un café al lado. Mentira, pero bueno, a ver si lo hago. Una costumbre mía, ¿no? Bueno, mire lo que dice la Escritura. Pablo tenía una costumbre. ¿Y cuál era la costumbre de Pablo? Dale. Fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos. Por 3 sábados, ustedes saben bien que los judíos se juntaban ¿cuándo? El sábado. Los cristianos nos juntamos el domingo, pero los judíos se juntaban el sábado. Entonces, Pablo tenía costumbre de ir los sábados, durante 3 sábados seguidos, a discutir. Dale. Basándose en las Escrituras. Basándose en las Escrituras. No basándose en lo que él creía que sea, porque Pablo venía del judaísmo, se convirtió al catolicismo. Entonces, ¿en qué se basaba Pablo? En las Escrituras. Dale, y escuchen para qué. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Ahí está. Miren, ¿qué estaba haciendo? Ahora, imagínense una cosa, nosotros estamos predicando esto acá, está bárbaro, está el que quiere venir. Imagínate vos, te vas a un templo judío que no creen en Cristo y te les para adelante, o sea, es una fe apostólica
Buena, ¿no? Y eso estamos llamados. Eso no. Muchos sacerdotes hoy, buenos, en África, en Siria, en un montón de lugares, el otro día uno hizo 200 bautismos, salió de ahí. ¿Bueno? Obviamente que está en el cielo al toque, pero miren, de verdad dio su vida. ¿Por qué? Por la salvación de tantas almas, ¿no? Es increíble. Bueno, entonces ya tenemos a quién. Tenemos a Jesús haciendo apologética, tenemos a Pablo haciendo apologética con los judíos. No se olviden que les explicaba con las escrituras, eso es muy importante. Y ese evangelio que Pablo iba enseñando, fíjense en la primera carta a los Corintios, esas dos citas las tienen ahí, esas, ya está, esas las tienen ahí. Ahora las que les voy a leer ahora no está acá. Primero de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, va a decir Pablo algo que es tremendo, es muy serio, y si ustedes se fijan, todo lo que vamos hablando va en sintonía con los documentos que les leí, etcétera, con esta verdad objetiva que hay que abrazar, hay que conocer, hay que tener. Entonces fíjense cómo les hablaba Pablo a los corintios. O sea, Pablo ya había ido, había predicado en Corinto y después les manda una carta. Fíjense lo que les dice. Miren qué importante, Dale. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Sí, miren, o sea que Pablo ahí dice que ya le había anunciado que el Evangelio, la buena nueva que el Evangelio, está, punto. Quería recordarles eso, fíjense ahora. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Perseveran en ella, dice, ustedes recibieron el Evangelio que yo les llevé y perseveran en la enseñanza que yo les di. ¿Estamos hasta ahí? Miren lo que pasa ahora. Y por ella se salvarán. Por esa verdad en la cual ustedes perseveran, se salvarán. O sea, ¿qué dice Pablo? Yo a ustedes les prediqué ¿qué? El Evangelio de la salvación. Porque el Evangelio es salvación para el que cree, no para el que lo deforma. Repetime de nuevo, mira, escuchen. Y por ella se salvarán. Por ella se salvarán, pero hay una condición, escuchen. Si la guardan tal como yo se las anuncié. Tal como yo se las anuncié. Nosotros los hombres no podemos torcer la palabra de Dios. Entonces por ahí la apologética parece ser un poquito medio extremista, qué sé yo, hay un montón de autores que hablan una cosa, la otra, pero acá lo importante es lo que dice la Escritura. Ahora, yo pregunto una cosa, ¿tiene otra forma de interpretación lo que dice Pablo ahí? O sea, hay un evangelio que eso lo vamos a ver el próximo encuentro, un evangelio que es interpretado y enseñado por la Iglesia de Cristo, que después vamos a ver también cuál es esa iglesia. Nosotros católicos decimos que es esta, y la vamos a argumentar, la cual, de ahí va a salir el Evangelio, que es salvación para el que cree, no para el que le parece que es así o asá. ¿Está? Dice Santo Tomás de Aquino que la opinión y la duda son los dos elementos centrales del peligro de perder la fe. Cuando vos ya empezás a opinar sobre la enseñanza de la Iglesia y de la Escritura, y empezás a poner en duda verdades de fe, es el principio de todo de la pérdida de la fe. Son los enemigos más grandes de la fe, de la opinión y la duda. Es complicado, porque Dios no te pide opinión sobre una definición dogmática. Ojo, hay cuestiones de la vida de la iglesia común que sí, bueno, ahí nuestra opinión vale, obviamente. Che, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, en las catequesis, la forma, la implementación, todo eso sí, pero acá estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de doctrina, lo central, el núcleo de la fe. ¿Estamos ahí? Bueno, hasta ahí tenemos entonces a Pablo haciendo apologética ahí. Hay otras citas, pero bueno, no se las voy a dar ahora, pues si no, no llegamos. Vamos a ver ahora a Pablo haciendo apologética con los cristianos. ¿Qué es el problema más grande que tenemos? Miren, yo les digo una cosa. A mí, que ando muy metido en esto, para mí es más fácil hacer apologética. Con un evangélico es facilísimo. Cuando conoce, es facilísimo. El problema son con los católicos. Es tremendo. Es tremendo. Está todo tan mezclado. La fe se desconoce tanto. Las opiniones son
elevadísima en todo aspecto, que es un problema. Y al católico le cuesta meterse acá. Porque vos, por ejemplo, con un evangélico te pones a discutir. Tranquilo, no nos compliquemos, no compliquemos. Hablamos de la salvación por la sola fe. Listo, por sola fe. Listo, vamos con la Biblia. Pum. Bueno, listo, ya está, se acabó la historia. Al católico no lo sentá con la Biblia, pero de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces siempre todas las charlas quedan inconclusas. Y la verdad nunca aflora. ¿Me entienden? Ya habla de lo fácil que es para ella convertirse. Es fácil porque cuando vos no obstaculizás la fe, el Señor actúa en forma plena. ¡Paf! Te da todo. Es como cuando vos tenés sed. No tenés tiempo para pensar la Coca-Cola o el agua. ¿Me entendés? Te dan Coca-Cola, tomás Coca-Cola, te dan agua, todo. El tema es que te hidrataste y ya estás. ¿Me entendés? Lo mismo pasa con la comida. Si estás muerto de hambre, no importa si te dan un guiso de lenteja o pan de hace 3 días. ¿Me entendés? Lo que sea me sació. ¿Me entienden? Bueno, eso hace una persona que es como una esponja. Chupa todo. Y el Señor puede hacer ahí maravillas. Maravillas. Acá hay un problema serio. Miren, acá hay un problema serio porque acabamos de ver a Pablo haciendo apologética. Pablo haciendo apologética, pero con los cristianos. Y van a ver ustedes que es un problema para Pablo. Y Pablo, que es el apóstol de los gentiles, que en cuestión de revelación, de conocimiento, es el apóstol que más trabajo hizo en la iglesia, 14 cartas de las 27 del Nuevo Testamento, una cosa loco. Bueno, no pudo con un grupo de gente que venía con un cuestionamiento. Se los voy a explicar para no leerlo porque ya siempre yo lo mismo. Bueno, vamos a tratar se lo voy a explicar. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, está el primer concilio católico, primer concilio de la historia, y es el único que está en la Biblia, documentado. ¿Qué ocurre ahí? Vienen cristianos, judíos convertidos al cristianismo, y ustedes saben bien que el judío que hacía, se circuncidaba, le cortaban la piel del prepucio como señal de unión al pueblo de Dios. Bueno, luego con Cristo, la muerte de Cristo, bueno, esa circuncisión se transforma ¿en qué? En el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es entrar en la muerte de Cristo para resucitar luego con Cristo. ¿Estamos ahí? Bien, entonces ¿qué ocurre? Se deja la práctica de la circuncisión y se adopta la práctica del bautismo. Imagínense los judíos que tenían que soportar que le corten el prepucio con un cuchillo. Es doloroso, ¿no? Y había que hacerlo porque era la señal. Era la señal que hacían. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué ocurre? Vienen con este cuento y viene Pablo con Bernabé y dice, no, muchachos, no. Ya habían abrazado la fe cristiana. Pero ellos decían que era necesario, de acuerdo a la ley de, ¿cómo se llama? Del primer pacto con Abraham, ¿me entendés? De acuerdo a la ley, que se tenían que circuncidar el 8º día. Y Pablo, bueno, discuten y no llegan a ninguna conclusión. ¿Qué hace Pablo inteligentemente? ¿Va a dónde tiene que ir? No dice, bueno, ya está, hagan lo que quieran. No, momento. No podemos definir esto, listo, vengan algunos de ustedes. Voy yo con Bernabé, va otro de la comunidad que escuchó, testigo, ¿y a dónde fueron? A Jerusalén. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Estaba Pedro con todos los otros apóstoles y otros presbíteros y que pusieron el tema en la discusión. Eso es un concilio. Un concilio es cuando la iglesia se reúne a toda su jerarquía en pos de algo que tiene que quedar definido en forma clara. ¿Y qué ocurre en ese concilio? Se pone de pie Pedro, que es la autoridad de la iglesia, nuestro Papa, allí el primero es Pedro, porque el Papa no es sucesor de Cristo. Ojo con la papolatría. El Papa es el sucesor de Pedro, de un hombre. ¿Estamos ahí? De eso ya lo hemos hablado 1000 veces, pero es muy importante. Entonces, fíjense, Pedro se pone de pie y dice, señores, esto así. Y no solamente eso, porque aprovechan ese concilio y de las 610 leyes de todo tipo que tenían los judíos, quedan solamente la prohibición de comer la sangre que era, ofrecida a los ídolos. Y punto. ¿Me entienden? O sea que Pablo ahí, ¿qué hizo? Apologética, les quería explicar
les quería explicar a los mismos cristianos con la Escritura que ya no era necesario la circuncisión. ¿Está? Pero bueno, la definición ahí la tiene ¿quién luego? Pedro. Pedro y el consejo presbiterial de aquel momento. Y esta es la más importante de todas las citas, porque ustedes van a ver acá la función de un laico. Vamos acá, vamos a Hechos 18:24. Esta es muy importante porque acá, en esta cita, está todo el ABC de la definición de la apologética. Todo el ABC de la definición de la apologética la van a ver acá. Este es un laico que se llama Apolo. Escuchen lo que dice la Escritura. Este sí lo vamos a leer. 18:24, dale. Bien. Un judío llamado Apolo, Era judío, o sea, de origen judío. ¿Sí? Dale. natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Mire, escuchen, tenía dos virtudes. Era elocuente para hablar. Elocuente, una persona que se hace entender perfectamente bien. ¿Sí? Y era conocido de qué? De las Escrituras. Las manejaba. Manejaba las Escrituras que había hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento. ¿Ok? Dale. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Tenía un problema. Él hablaba, la gente lo escuchaba, todo fantástico, pero tenía un problema. Porque le había enseñado, pero había algo que no se lo habían completado, le había enseñado una partecita. Por eso que hay una cosa que es fundamental. El conocimiento de Dios, sobre todo intelectual, tiene un problema, que tiene que combatir contra la humildad. Una apologeta que no sea humilde, que se quede en la casa. Y humildad no es la humildad que nosotros entendemos, porque la humildad para nosotros ¿qué es? Porque un tipo así como yo, que va a ser humilde, a ver, ay, cuánta humildad. No, la humildad es interna. La humildad es interna. La humildad es a veces poder decir, darte cuenta que cuanto más sabes, más lejos está de conocer. A veces es preferible no conocer nada, ¿entendés? Porque cuando te metes en las cosas de Dios, te das cuenta que tu mente de Dios puede abarcar la nada misma. ¿Entendés? Entonces, bueno, eso es bueno porque no te permite creer que te sabes, no sabes nada. Está bien, hay otro que puede saber menos que vos, no pasa nada. Pero lo que Dios te dio, lo tenés que transmitir. Entonces, fíjense que acá hay una cosa importante, porque este hombre tenía un problema. Le habían enseñado lo del bautismo. ¿Pero cuál bautismo? El bautismo de Juan. Juan bautizaba en el agua, en el Jordán. Es más, bautizó a Cristo también, no porque tuviera pecado, sino para hacer justicia, como dice Jesús. Pero ¿qué pasa? Había una cosa que era el bautismo, pero Juan el Bautista, ¿qué dice? Yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar en espíritu y fuego, que es el bautismo de Cristo. Entonces, fíjense, él predicaba ¿qué? El bautismo del agua, para perdón de los pecados, pero el bautismo es para perdón de los pecados, por eso que nos ponen el agua, para purificarnos del pecado original y de los pecados que tengamos hasta ahí, pero luego ¿qué nos ponen? Un óleo, el santo crisma. ¿Sí? ¿Qué significa ese óleo? Y por imposición de las manos del sacerdote o del obispo, ¿qué recibimos? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos componentes dentro del bautismo. Él predicaba solamente el del agua, pero había ahí gente que sí conocía la doctrina perfectamente bien, pero no tenían la elocuencia que él para hablar, porque si hubieran subido eso al estrado no lo escuchaba nadie, después este tipo lo escuchaba todo el mundo. Entonces fíjense lo que ocurre, dale, miren. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo Aquila y Priscila... Mira, había un matrimonio, Aquila y Priscila lo estaban escuchando, cuando lo escuchan, que le faltaba ahí un poquito, fíjense lo que hace. Lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. O sea, si lo llevaron con él y le pusieron, es porque él humildemente aceptó la enseñanza. Y eso es lo que yo les digo. La humildad es eso, reconocer que no sabes nada y que cualquiera te puede enseñar. ¿Me entienden? Pero siempre fundamentado en la verdad, no en las opiniones. Entonces, fíjense, se dejó enseñar. Y fíjense qué ocurre, porque la persona que es humilde, luego Dios lo ensalza. Y van a ver ustedes cómo lo ensalza a Apolo, porque cuando le enseña a Aquila y Priscila realmente cómo es
el bautismo real, ¿sí? Fíjense que a partir de ahí, y de ese acto de humildad, de escucharlo y de aprender, fíjense lo que ocurre. Dale. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos. Le dieron una carta de presentación. Él quería ir a otro lugar a predicar. Entonces, ¿qué hacen los hermanos? Aquí la Priscila y algunos otros que estarían ahí, vas a saber quiénes son. Le hicieron una carta de presentación, porque antes era así. Yo me acuerdo cuando le pedí eso al obispo, se me rió. Claro, hoy ya no es práctica, pero así debe ser. Porque ¿cómo sabes vos? ¿Cómo hago? Siempre fue así. ¿Cómo sabes vos si alguien lo puede escuchar o no? Es muy importante la carta de presentación, porque la carta de presentación quiere decir, che, a este tipo lo pueden escuchar. No, a este no tiene carta de presentación, ¿me entiendes? Entonces a eso le dieron una carta de presentación, ¿para qué? Dale, escuchen. Para que lo recibieran. Para que lo recibieran. Y lo recibieron, y fíjense lo que pasó, dale. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe. Ajá. Pues rebatía públicamente. Miren lo que hacía, rebatía públicamente. Y con gran acierto a los judíos, demostrando con las escrituras. Ahí está, rebatía. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Pablo discutía con los judíos, fundamentado en las escrituras, para demostrarle que ese Jesús era el Hijo de Dios. Chau. Para demostrarle que Jesús era el Hijo de Dios. Eso es lo que decía Pablo. Este hacía lo mismo. O sea, rebatía a los judíos, fundamentado en qué? En las escrituras. En las escrituras. Dale. Que Jesús es el Mesías. Dale, y fíjense lo que ocurrió. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Ya está. Vamos a cortar ahí porque dice cosas lindas, pero lo central es eso. La cosa es que Apolo fue de mucha utilidad en la evangelización en la iglesia primitiva, y aparece en otras cuestiones también, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí ¿qué tenés ahí? Un laico haciendo apologética. Y vamos a terminar, falta muy poquitito, esto es una belleza. Bueno, ahí tenemos todo, un laico. Ahora, esto que yo les voy a mostrar ahora son citas poco picantitas, ¿sí? Son picantitas. Y vamos a ver cuál es la misión que tenía un sacerdote en aquel momento. En aquel momento un sacerdote tenía una cierta misión, que es la misma que tiene hoy. Lo que pasa es que en aquel momento las cosas eran 2 más 2, 4. Hoy está un poquito más diluido. Vamos a la carta de Tito, está después de 2 de Timoteo. Van a ver ustedes qué belleza, cómo Pablo ordena a Timoteo y a Tito lo deja en una isla, que es la isla de Creta, ¿sí? Y ustedes van a ver lo que va a ocurrir ahí. Después de 2 de Timoteo viene Tito. ¿Cuál es el versículo? Pues capítulo 1, versículo 5, el 5 y después pasamos al 9. Y fíjense lo que le va a decir, la enseñanza que le va a dejar ahí, porque lo deja para que haga una misión. ¿Cuál es la misión? Ordenar sacerdote, escúchenlo. Te dejé en Creta para... ¿Te dejé en Creta para qué? ¿Para que tenga una vacación hermosa en la isla? No, nada de vacaciones. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades. Ajá, había problemas, no estaba organizada la iglesia, entonces ¿qué hace? Eligen a Tito, lo ponen ahí para qué, para que organice la iglesia. Y como estaba bastante complicado el tema, vamos al 9, le va a dar algunas recomendaciones de cómo tienen que ser ¿quién? Los presbíteros. ¿Cuál es la característica que tienen que tener? Escúchenlo. Que se atenga a la doctrina segura. ¡Apa! Primero que se atenga a la doctrina segura, que no ande zanateando bla 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 lo que le parece. No. La doctrina segura. ¿Por qué segura? Porque la otra doctrina no te lleva a la salvación. Por eso dice segura. Otros dicen, en otra Biblia dicen la sana doctrina. Y si no es sana es enferma doctrina. ¿Me entienden con la historia? ¿Por qué pone ese calificativo ahí? Porque si no es sana es enferma. Punto. Miren, dale, escuchen. Y sea capaz de predicar la sana enseñanza. Que sea capaz de predicar la verdad, no lo que él quiera. Dale. Y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Ojo, un momentito, usted viene a atacar, bueno, no hay ningún problema, no nos vamos a agarrar las trompadas, pero siéntese ahí y vamos a poner las cosas en claro, porque lo que usted está predicando es una herejía, y esa herejía puede llevar a mucho a la perdición. Porque en la iglesia primitiva, si algo se tenía conciencia,
Si algo se tenía conciencia en la iglesia primitiva, era que podías perder el alma bien facilito. Que hoy ya parece que vivimos como si el infierno no existe. Sí existe. Dale, escuchen. Porque hay muchos espíritus rebeldes. Hay muchos espíritus rebeldes que hoy le dicen Espíritu Santo, porque hoy todos dicen Espíritu Santo. Vos vas a una iglesia evangélica, tienen el Espíritu Santo. Vas a una iglesia pentecostal, tienen el Espíritu Santo. Vas a la iglesia reformada, tienen el Espíritu Santo. Una bautista tiene el Espíritu Santo, los evangélicos tienen el Espíritu Santo, los católicos tienen el Espíritu Santo. Todos tienen el Espíritu Santo. Pero resulta ser que todos creen cosas distintas. Si nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios, Dios no puede hablar pavada. Siempre habla de lo mismo. Si te dice que esto es una Biblia, va a venir dentro de 100.000 años y te va a decir que esto es una Biblia. No te puede decir que esto es un libro de cuentos. ¿Me entiendes? Entonces lo hacemos mentiroso ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por eso que dice ahí, porque hay muchos espíritus como rebeldes, charlatanes y engañadores. Charlatanes y engañadores. Dale. Sobre todo entre los de origen judío. Sobre todo, ¿por qué dice sobre todo los de origen judío? Porque en aquel momento la herejía, ¿cuál era? Los judíos que no habían querido abrazar la existencia de Cristo. Entonces estaban como judíos, pero ya en ese momento la iglesia era otra cosa y ya era una herejía. O sea que la herejía más importante de ese momento eran ¿qué? Los judíos. Hoy los judíos son lo menos importante en cuanto a herejía. Hay 10.000. Dale. Hay que taparles la boca. ¿Cómo? Hay que taparles la boca. Hay que taparles la boca. Hablen hoy con un católico que dice, hay que escucharlos. Porque todos nos merecemos respeto, todos merecemos dignidad, hay que escucharlos. Gloria al Señor. ¿O no escuchan eso? ¿No escuchan eso? ¿Qué decía ahí la Escritura? ¿A quién le creo? ¿A Dios o le creo a ese que me viene a dejar bajito ahí? Hay que taparles la boca. Dale. Pues enseñan en forma muy interesada cosas que no conviene. Enseñan por el diezmo, a buen entendedor poca palabra, cosas que no convienen. Dale. Y desconciertan a familias enteras. Y desconciertan a familias enteras. No vas a encontrar hoy una familia católica que no tenga un evangélico. No lo vas a encontrar. Es la regla. Alguna habrá, obviamente, no lo tomemos en forma literal, pero hoy el 60% de las familias católicas están todas con algún espíritu de estos loquillos. Dale, seguí, dale, escuchen. Porque hay muchos, fue precisamente uno de su raza a quien ellos tienen por profeta, el que dijo: crétense siempre mentirosos, malas bestias y comilones perezosos. Dale. Escuchen. Es la pura verdad. Por eso repréndelos con firmeza. Por eso, repréndelos, dale. Para mantenerlos en una fe sana. ¿Repréndelos para qué? ¿Para hacerlos quedar como unos tontos? ¿Para hacerlos quedar mal? ¿Para echarlos? No, ¿para qué? Para que abracen la fe sana. ¿Para qué? Para que puedan salvar su alma. Porque ese es el gran problema de la apologética. La apologética está hecha ¿para qué? Para tener amor por aquel que está lejos de la sana doctrina, para que abrace la fe, ¿para qué? Para que se salve. Eso es la apologética. Es amor a aquel que no tiene la fe necesaria para salvarse. Así de fácil. El querer compartir esa fe que vos estás seguro que te salva, con aquel que no la tiene, o que está equivocado. O por lo menos poder expresársela. Después él sabrá qué hace. Bueno, miren. Escuchen, 2 de Timoteo 2.24, un poquito para atrás, vamos a la carta de Timoteo 2.24. Y después termino yo acá con esto y listo. Vamos, a ver. Un servidor del Señor. Acá son todos servidores del Señor, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Vamos a ver si es cierto. A un buen servidor del Señor, vamos a ver hasta dónde nos llega ese servicio del Señor que le damos. Dale. No debe ser peleador. ¿Se nos cayeron algunos servidores? la chiquita se nos cayó. Dale. No debe ser peleador. Sino comprensivo con todos. Comprensivo con aquel que no conoce a Dios, con aquel que, etcétera. Comprensivo, dale. Buen pedagogo. Que aprenda aquí a enseñar.
a enseñar, a dar ejemplo, a enseñar con su vida, usar la pedagogía, dale. Paciente en las incomprensiones. Paciente cuando te dan por la nuca, cuando te pegan, paciente, dale. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Eso es la apologética, reprender con dulzura, no a los gritos, con dulzura, dale. Quizá Dios les conceda... Ahí está el problema. Miren, ¿saben cuál es el problema? Que nosotros creemos que los que convertimos somos nosotros. Entonces vos tenés mucha elocuencia, mucho hablar, vos te crees que claro, yo no, mira, esta chica se convirtió porque yo hablé tan bonito. No, esta chica no escuchó nunca de Dios. ¿Y vieron las barbaridades que escuchó de Dios hoy? Si algo escuchó crudo es lo que hablé yo hoy, no lo va a escuchar nunca más. Lo va a escuchar acá. Y lo escuchó crudo. Ahora, vos decís, pero escúchame, pero ¿por qué no fuiste un poco más suave con esa chica? ¿Por qué no fuiste o con Juan? ¿Por qué no fuiste un poco más delicado con las palabras? Esto de ta, ¿por qué? ¿Saben por qué? Escúchenlo, dale, escuchen. Quizá Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad. Ahí está. De acá salió ¿qué? La verdad. Quizá Dios, por la palabra que salió, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por la predicación y la predicación por la palabra de Dios. Yo le prediqué lo que dice la palabra de Dios, no cansamos de dar citas. Bueno, perfecto. Quizá Dios, con lo que ella escuchó hoy, le otorgue ¿qué? Que se convierta y descubra la verdad. Y descubra la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La iglesia. 1 Timoteo 3:15, que Dios tiene una casa y esa casa es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Y hoy está en la iglesia que corresponde. Quizás Dios, a través de lo que escuchó, ¿sí?, la convierta y la lleva a la verdad. Fantástico. Miren, escuchen, miren lo que le pasó ahora, miren lo que le pasó ahora sigo yo. Listo, ahora ya vamos al remate. Dale, miren lo que pasa. Entonces, está esta otra, que ustedes van a hacer así con la cabecita, porque pasa. Está esta otra de, no, pero bueno, podés andar hablando de Dios en todos lados. Bueno, no, pero si esa persona no quiere hablar de Dios, no podés andar hablando de Dios, cansando a todo el mundo, hablando de Dios, Dios. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un buen argumento, ¿para qué? Para sacarte el compromiso de que vos también tenés que predicar. ¿Y por qué andan con ese cuentito? Porque como no saben, o no quieren, o porque no tienen una experiencia personal con Dios, que a nadie le interese, entonces decimos, no, de religión y de fútbol no se habla. ¿Quieren escuchar lo que dice la palabra de Dios? Para eso que andan con esas cuestioncitas, no, respetémoslo, no, porque... Escuchen, por favor, dice... Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. ¿Qué significa eso? Cuando te escuchan y cuando no te escuchan. Insiste a tiempo y a destiempo. Reprende. Amenaza. Amenaza no quiere que te voy a matar, ¿no? Pero ten en cuenta que esto es importante para la salvación. Es una amenaza. Ten en cuenta que la salvación está en Cristo. Bueno. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Escuche, porque vendrá un tiempo, este tiempo de hoy, en el que estamos, mire lo que dice, en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Ya no se soporta la doctrina de la cruz, no se soporta la doctrina del sufrimiento. Pare de sufrir. Entonces es mucho más lindo estar en cualquier iglesia de esas que te predican el pare de sufrir. No me refiero a la iglesia universal, me refiero a cualquier iglesia cristiana, que no sea la católica, es pare de sufrir. No tenés por qué sufrir, ya Cristo sufrió por vos, no hay que sufrir. Entonces, ¿qué pasa? La gente se va de la iglesia, se va a un lugar donde sea cómodo. Hemos desechado la cruz de Cristo, que es salvación para fuerza de Dios para el que cree. Y miren lo que dice, los hombres ya no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones serán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. No están cansados de escuchar la iglesia nueva, una nueva iglesia, un nuevo. ¿Qué nuevo? ¿Qué? La iglesia tiene 2000 y pico años, una sola. Por eso que la iglesia es una. ¿Qué iglesia nueva? No existe. Eso es iglesia nueva.
Es esta escritura que te está diciendo que los hombres hoy se harán con un montón de maestros. Le va a encantar escuchar gente que les pegue lo que dicen al oído. Ay, esto me identifica. Este pastor me identifica, gloria al Señor. Sama. ¿Me entienden? Sí, todos hablan en lengua, una cosa de loco. ¿Me entienden? La gente busca ¿qué? Busca encontrar el maestro que le digan lo que quieren escuchar. Porque el mensaje del católico está ya en 1:10 de Marcos, que dice: conviértete y cree en el Evangelio. Es el mensaje católico, convicción, punto, chao, se acabó. Esa suavidad de que todo el día se predica la misericordia de Dios. Sí, la misericordia de Dios, claro que hay que predicarla porque es enorme, pero no olvidamos la justicia. ¿Me entienden? Entonces ya al último creemos que no merecemos la misericordia de Dios. Es un fenómeno, Entonces dice: hombres que no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Escuchen, ¿cuáles son esos? Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Doctrina de la que a vos te guste. Y termino con estos 2 pedacitos. Ya termino, Amalia, 3 minutos dame. Escuchen. ¿Qué le pasó a Pablo cuando predicaba todas estas cosas? Millones de personas al lado, gloria al Señor. Pablo, pero protegido, lleno de gente. Miren lo que le va a pasar. Escuchen. Me voy a ir al capítulo, 2 Timoteo, capítulo 4, me voy a ir al versículo 16. Miren lo que dice Pablo. En mi primer defensa, nadie me asistió, lo dejaron solo, Carlitos, se fueron todos, no hay ni uno, tantos que había, ni uno había. Pero ¿qué importa eso? Escuchen, tienen que entender esto es fundamental, tenemos que darle lugar a Dios que se merece. Ahora, ¿qué habrá hecho Pablo? Se fue de esa comunidad y dijo: ¿sabe qué? Con ustedes nunca más, chao. No, mira lo que dice, en mi primer defensa nadie me asistió, nadie. Antes bien, todos me abandonaron. Lo dejaron solo, pobre Pablo. Imagínense la situación. El tipo estaba defendiendo la fe como judío, y estos otros dijeron: no, acá nos van a reventar a todos, así que lo dejamos a Pablo solo y nos tomamos el pan. Y se fueron. Miren lo que dice ahora. Dice: que no se les tome en cuenta. Lo mismo dijo Jesús la cruz. Perdón, esto no saben lo que hacen. Bueno, que no se les tenga en cuenta esa cobardía. Pero escuchen lo que dice Pablo. Esto es la belleza, miren, dice: pero el Señor me asistió. ¿Para qué los quiero esto? En otras palabras, Pablo está diciendo eso. ¿Para qué no quiero esto? ¿Por qué? Porque el Señor me asistió y me dio fuerzas, escuchen, para poder proclamar plenamente el mensaje. Ahí está el tema. Proclamar plenamente el mensaje, no la partecita linda, no lo bonito. Ay, Dios te ama. Ay, sí, todo eso es muy, muy bonito. Pero el mensaje tiene que ser pleno, completo. Dice: pero el Señor me asistió y me dio fuerza para poder proclamar plenamente el mensaje y que lo oyeran todos los gentiles. Y escuchen lo que dice ahora: y fui librado de la boca del león. O sea, la situación que tenía Pablo ahí no era tan sencilla. Debe haber unos cuantos complicados. Bueno, pero el Señor lo asistió para que pudiera proclamar el Evangelio como corresponde, sin guardarse nada, y lo sacó de ese brete. Y para terminar, ¿saben qué pasa? ¿Saben por qué Pablo tenía tan claro esto? Ojalá a mí me pase lo mismo que a Pablo y a ustedes también, porque esa es la idea. ¿Saben por qué? Porque miren lo que va a decir Pablo: he participado, y con esto terminamos. Porque esta carta, para que ustedes sepan, la segunda carta de Timoteo, una carta que hace Pablo a Timoteo, que es su discípulo de siempre, su hijo espiritual, de chiquito, lo llevó, y acá Pablo ya está que se muere, sabe que el martirio ya está a la puerta, y este es el testamento que le deja. Todas estas cosas que les explica a Timoteo es el testamento que le deja a Timoteo. Esa es la segunda carta de Pablo a Timoteo, el testamento de Pablo. Y mire cómo dice, mire cómo llega a la muerte Pablo, ¿no? Y así tenemos que llevar todo. Mire, dice: he participado en una noble competición, he llegado a la meta en la carrera,
He conservado la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. O sea, una persona que en su testamento dice que ha dejado todo lo que tenía que dejar para poder ganarse, ¿qué? La corona de la gloria del cielo. Amén. Ahí estamos. Muy bien. Llegamos hasta acá.